Nada, lo que sucedió allí es que con el tiempo el Señor me permitió crecer en la enseñanza, en la predicación, hasta el momento donde me ordenaron a mí al ministerio En qué pastoral. año fuiste ordenado al ministerio? Empezamos en el 89, a mí me ordenan en el 93, Ok. en el 1993, 5 años más tarde, viajando, ¿verdad? Y ahí moliendo el vidrio, como uno dice, pues me ordenan. Y aquí comienza la jornada que no O duró sea, mucho, disculpa, pastor, fuiste ordenado sí, entonces bajo el ministerio de Fuente de Agua Viva. del Concilio Fuente Aguavia, Ok, correcto, como la iglesia de Caguas. ok. Ahí lo que duré fue un año. Esos 5 años que yo ya no estaba yendo a Carolina, sino que solamente venía a Caguas, en esos 5 años hubo todavía más un departir de los fundamentos bíblicos que yo había aprendido y que entendía que eran correctos, aunque tenía todas aquellas cosas que aprendí con Dan y con estos otros maestros. Y Ujú. yo pude identificar que esto de la prosperidad se había ido a una exageración enorme. O sea, yo sí podía pensar en aquel momento y tenía ideas acerca del sembrar y todas esas cosas que me inculcaron, pero lo que yo veía decía, pero es que esto está fuera de proporción, o sea, esto no está ni en línea realmente con las escrituras. Fueron dos cosas que me alertaron. Una, esa exageración, y la otra, el ministerio apostólico. Cuando todos, ¿verdad? Rodolfo él ordenó a un grupo de pastores como apóstoles, en mi mente eso no tenía una lógica y una validez bíblica. En ese entonces, o sea, para ese entonces ya no lo tenía. Y yo decidí ir en contra de eso. Ellos me dijeron que la iglesia era autónoma, pues yo comencé a enseñar y enseñé diferente a eso en el área de la prosperidad y en el área de lo apostólico. Pero cuando se enteraron, pues entonces me votaron, me echaron del concilio, que definitivamente, ¿verdad? Sin querer ofender a nadie, pero es lo mejor que me pasó y que me podía pasar, que ellos me echaran. Y ahí es que nace entonces lo que se llamó primero Iglesia Cristiana Torre Fuerte. ¿Ok? Ahí yo me acuerdo haber Ok, visto por televisión algunos exacto, servicios y exacto. te escuché predicar una que otra vez en aquel momento. Me acuerdo de eso. Es correcto. Ahí la iglesia, pues, ¿verdad? El historial de la iglesia siempre fue uno de crecimiento, local que tomábamos, local que llenábamos, y así fuimos creciendo por distintas áreas en Caguas hasta llegar al local en Estuvieron en Bairoa. varios locales en Estuvimos en Cagua. un par de locales y en uno en la antigua Central Santa Juana, que eso era un local que solamente la gracia de Dios podía hacer que alguien llegara allí, porque eso era al lado del cementerio, en la antigua Central Santa Juana, y al lado de eso lo que había era un curtidor de cuero. Pablo Cuero se conoció aquí en Cagua, ese señor muy famoso mucho tiempo, y cuando ese camión con esos cueros recién extraídos, ¿verdad? De las vacas, lo dejaban allí a curarse, pues ya tú sabrás que el olor El que aroma, había el en el aroma. sector era impresionante. Y con todo y eso, René, aquel local se llenó a tal grado que tuvimos, para colmo, el Wow. local que alquilé era un sitio donde entrenaban perros, donde se llamaba Maoro, K9, y entonces entrenaban perros. Entonces era el olor de afuera, el olor que se había quedado, porque por más que limpiamos y limpiamos, el olor aquello como quiera subía, y con todo y eso el local se llenó y tuvimos que entonces llegar a Bairoa, donde pudimos comprar el primer lugar que la iglesia tuvo en propiedad, Ok. que se llenó también allí. Wow. Y entonces ya te diste cuenta específicamente cuando hablamos de la doctrina de la prosperidad, que tiene ¿verdad? Sí, Varios sí, distintivos. Uno de los distintivos es que tanto la sanidad física como la correcto, prosperidad material es una herencia, es un derecho de todo creyente. De hecho, ellos creen en lo que se conoce como la doctrina del atonement healing o sanidad en la cruz. Toman exacto, Isaías 53, por su llaga exacto, fuimos curados, y dicen que Jesús en la cruz abolió la enfermedad. ¿Tú creías eso? correcto.
Correcto, sí, sí, eso era parte fundamental de Y la enseñanza, creía aunque que, tengo que ajá, decirte sí, que en ese punto, ajá, interesantemente, por eso te digo que la base primero de todo esto es el movimiento carismático, porque aún antes de todo esto, iglesias pentecostales ya postulaban, y como nuestro hermano Guille Ávila aquí en nuestro país, ya postulaban por su llaga sí, fuiste sanados, o sea, sí, sí, mucho antes de que esto se inundara con el movimiento de la palabra de fe, ya eso se creía. Y sí, o sea, para contestar tu pregunta, eso es lo que creemos. Ellos lo llevan al nivel de lo que tú dijiste, es beneficios de la redención. O sea, ellos entienden que Cristo murió en la cruz para redimirnos a nosotros de la muerte espiritual, de la enfermedad y de la pobreza. O sea, exactamente. que tanto la enfermedad como la pobreza no es que si Dios soberano me quiere No, no, sanar o no, no, Dios no. soberano me quiere bendecir, no, es que es un beneficio que yo tengo que reclamar y confesarlo con mi boca, creyéndole en mi corazón, y se tiene que materializar en mi vida. Y otra doctrina importante, que supongo que habrá sido parte de lo que en aquel momento, ¿verdad? Enseñaba, es la confesión positiva. Nuestras palabras que Correcto, declaramos que con nuestra boca tienen poder para crear una realidad. Ahí yo correcto. recuerdo el libro, el famoso libro de en aquel entonces Paul John Cho, que después era Ajá, David Cho, La Cuarta la Dimensión. cuarta Nosotros dimensión, tenemos la sí. autoridad para bajar las cosas ¿verdad? Desde la cuarta dimensión por el poder de lo que declaramos se materializa, por eso es que no puedes hablar negativo, por eso tienes que cancelar. Por eso usted Exacto, escucha muchas veces a los cristianos orando, y tengo que decirlo erróneamente, porque no hay nada en la exacto. Biblia que enseñe eso. Yo declaro, yo decreto, ese tipo, eso es típico de esa enseñanza. Totalmente. Y ellos lo basan, si tú miras, son unos pasos en secuencia. O sea, es creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Pero luego Ujú. el segundo paso es hazlo. O sea, tienes que dar un paso de fe. Yo recuerdo, ¿verdad? Y ahora me parece jocoso, pero no en aquel momento, que yo pues usaba espejuelos de una miopía bien alta desde que era un adolescente. Y pues cuando vino todo esto, pues yo comencé a declararme sano, pero entonces vi, oye, pero entonces tengo que accionar. ¿Y cómo acciono en la miopía? Pues quitándome los espejuelos. Me acuerdo que así recién casado me fui para centro médico sin los espejuelos y la verdad es que por poco me mato, porque yo estaba como Magú. ¿Te acuerdas que el personaje Sí, me Magú? acuerdo. Exactamente, yo llegaba por la gracia del Señor. Así que realmente hacía uno cometer hasta locuras porque no estábamos poniendo nuestra mente en la palabra de Dios, que es donde teníamos que colocarla, René.